Capítulo 21 de los pretendidos poderes psíquicos. Muchas personas suelen ver ciertas facultades del orden psíquico como poderes, atribuyéndolos, para mayor colmo, a cierto grado de realización espiritual. En este sentido, lo que debe aclararse primero es que el orden psíquico pertenece al orden individual. Estamos hablando de la mente humana. Y jamás debe confundirse con el orden espiritual. Segundo, suelen considerar que el desarrollo de estos poderes psíquicos son la evidencia de una iniciación alcanzada en otros planos, cosa que no es digna de discutir, dado todo lo explicado en anterioridad, como por ejemplo, vidas pasadas o planos astrales. Para empeorar la situación, considerar estos poderes como la culminación y evidencia de la espiritualidad. No es de extrañar que muchas de estas personas suelen tener afinidad hacia la magia y lo fenomenológico, aunque los magos, al menos, tienen una posición activa ante el conocimiento de la ciencia natural y experimental que es. Estos pretendidos poderes no tienen nada de iniciático y para quienes los adquieren de manera aprendida es más grave aún, ya que puede generar trastornos en la psique y en el peor de los casos, fisiológicos. En muchos son facultades naturales o están autosugestionados por la imaginación en otros. Pero aún así, ¿qué tiene de especial tomar la información proveniente de la psique de un clarividente si él no posee el orden que efectivamente transmite la iniciación? ¿O qué diferencia puede haber entre ese conocimiento y uno tomado del mundo profano? Finalmente, se puede recordar que el vanagloriarse de dichos poderes solo refleja lo alejado que están de la verdadera realización espiritual. En el capítulo 21, cuando se habla de los poderes psíquicos, es importante entonces resaltar que muchas personas consideran que las escuelas iniciáticas existen para tratar de desarrollar estos tipos de poderes psíquicos. Cuando hablamos de los poderes psíquicos, estamos hablando precisamente de la telepatía, de la clarividencia, de la clariaudiencia, la telequinesis, etcétera, etcétera. Como bien lo dice el autor, esto más bien está en el orden de la individualidad. Es decir, es el individuo, no el espíritu, el que tiene de repente el don de poder ver la mente de otro. El espíritu, recordemos que al ser el ser uno, el todo, no tiene necesidad de estar viendo la mente de los demás. Quien tiene la necesidad o el deseo o el anhelo de querer ver la mente de los demás, por así decirlo, es precisamente el que no posea la mente de los demás. Entonces, en ese orden de ideas, es una característica de la individualidad. El aferrarse a estos poderes es simple y llanamente aferrarse a la individualidad. Capítulo 22. El rechazo de los poderes. Contrario a lo que piensa mucha gente, el objetivo de la iniciación jamás será el de efectuar ciertos poderes. Todo lo contrario. El desarrollo de estos poderes, clarividencia, levitación, premonición, etc., pertenece al orden psíquico y no al espiritual. Por lo tanto, el aferrarse a ellos es solamente el aferrarse a la individualidad, distrayéndonos del verdadero camino y dispersándonos en la multiplicidad. Cabe destacar algo preocupante y es el hecho de que una dispersión en el mundo psíquico acarrea consecuencias más graves que en el mundo corporal. Y esto es así si recordamos que el plano de la mente es más aleatorio y dinámico. Por otra parte, el autor resalta que quienes poseen estas facultades se encuentran en una notable desventaja para desarrollar la vía iniciática, incluso si ya provenía de esta vía, pues simplemente el individuo llegará hasta aquí o incluso
puede poco a poco alejarlo cada vez más de la espiritualidad y desembocar en la desintegración del ser consciente. A quienes lo posean como una condición natural deben renunciar a dichos poderes. Cabe destacar que lo no manifestado es superior a lo manifestado, pues toda manifestación es un descenso. Finalmente, las organizaciones iniciáticas que practican estos poderes lo dejan para quienes no pudieron ascender más. El orden psíquico, al igual que el corporal, parece retener por cualquier medio a quien pretende escapársele, tomando formas que no pueden imaginar quienes no han tenido ocasión de comprobarlo por sí mismos. Entonces, con respecto al capítulo 22, el autor dice que lejos de ser una ventaja, el tener de manera incluso natural, peor aún sería el caso de desarrollarlo conscientemente. El haber, vamos a decirlo, obtenido algún tipo de poder psíquico, lejos de ser una ventaja, es una desventaja para quien incursiona en una vía iniciática, porque el que se encuentra en la vía iniciática va a llegar al punto en donde tiene que renunciar a la individualidad para poderse reintegrar con el ser uno. Si más bien mi individualidad tiene una característica especial que me hace estar por encima de los demás seres, entiéndase, de repente tengo el poder de la telequinesis, entonces las demás personas que me rodean no tienen ese poder, obviamente. Entonces yo me siento especial por tener este poder. El día de mañana, cuando yo tenga que renunciar a mi individualidad, voy a querer aferrarme a esa característica especial, ese aparente don que tengo, y más bien va a fortalecer el ego. Lejos de querer renunciar, va a querer más bien consolidarse en ese ego. Entonces, para el autor, el desarrollo de este tipo de poderes o la obtención de estos poderes de manera natural, lejos de ser una ventaja, es más bien una desventaja. Por lo tanto, él invita a los iniciados que naturalmente tengan este tipo de dones, que vayan renunciando a ellos, porque llegado el momento en el camino en donde se tenga que renunciar a la individualidad para la reintegración con el ser uno, este individuo no va a querer hacerlo. Entonces va a tener que despojarse de dos cosas, de su propia individualidad y de este aparente don que lo hace ser especial, que al final del día no es otra cosa que el ego. Hay escuelas entonces pseudo-iniciáticas que hacen bastante énfasis en querer desarrollar este tipo de dones. Y como se dijo en el capítulo anterior, hay incluso de estas pseudo-escuelas que piensan que el tener algún tipo de don, de poder psíquico, lo hace ser una persona especial o que tiene un grado de realización espiritual elevado o etcétera, etcétera. El autor aquí también plantea que eso es bastante alejado de lo que es realmente la verdadera vida iniciática, porque cuando se habla del espíritu se habla de lo más natural, de lo más común, de lo más transparente, de lo más simple, de lo más sencillo. Si Dios nos dio una mente, unos ojos, unas manos determinadas para hacer las cosas, entonces así es que debemos hacer el trabajo. Si Dios hubiese querido que yo tuviera clarividencia para ver otro tipo de cosas, entonces todos hubiésemos nacido con ese don. Entonces, si no es así, si es porque tenemos ojos y el cerebro, tal cual como está configurado, es justo y necesario para poder comprender las cosas de la manera disciplinada y paulatina como tiene que hacerlo el individuo. Entonces, no es un error que nuestro cerebro, nuestros ojos, nuestra mente, etcétera, etcétera, estén configurados como están configurados. El querer desarrollar este tipo de cosas es más bien atrofiar la individualidad. Entonces es más bien como algo ajeno, algo extraño. Y el camino esotérico no tiene nada de extraño. Es más bien lo más natural, lo más simple y lo más sencillo. Ya con esto se cierra el segundo ciclo, por así decirlo, de capítulos del libro, en el capítulo 21. En el capítulo 22, disculpen, y les voy a mandar entonces el examen
que corresponde a estos capítulos que van del capítulo 10, habíamos quedado en el primer examen, a este capítulo 22. En nuestro caso, que estamos por este canal de YouTube, me pueden escribir comentarios o al privado y yo les envío entonces el examen para aquellas personas que estén interesadas. No quisiera terminar este video, estos audios, sin recalcar una conversa bastante interesante que tuve en alguna oportunidad con un profano, justamente a propósito de estos capítulos, de los poderes psíquicos, en el cual él mencionaba y argumentaba hasta qué punto lo que hacemos nosotros es justamente como iniciados, ¿no? En el avance, en el camino espiritual, es justamente el desarrollo de poderes psíquicos. Aquí yo le comentaba que es la conciencia, lo que nosotros en última instancia desarrollamos. Y la conciencia, a diferencia de los poderes psíquicos, que más bien se aferran a la individualidad, haciéndose una suerte de núcleo, como comentamos hace rato, la conciencia más bien integra, la conciencia más bien fusiona, la conciencia más bien a medida que se eleva, me voy identificando con los demás seres, con los seres que me rodean, con los seres que incluso están más distantes, con seres que incluso no han nacido, seres que potencialmente están. Entonces, desde este punto de vista, la conciencia más bien hace que la individualidad se fusione con el todo. Y es por eso que el trabajo del iniciado, una vez más, es todo lo opuesto a estos experimentos, por así llamarlo, de escuelas pseudo iniciáticas, que incluso muchas son hasta contra iniciáticas, en donde lejos de comprender la unicidad y el todo, más bien nos aferran cada vez más a la individualidad.